Hola a todos, bienvenidos a la primera sesión de tutoría virtual. Soy Fernanda Saavedra, tutora de taller de diseño 1. Para esta sesión les voy a hacer una breve clase y muy simple acerca de los materiales. Vamos a revisar temas como la clasificación, las características y las propiedades de estos materiales. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Después de esta sesión, ustedes van a poder determinar con fundamento la mejor opción para el desarrollo de una maqueta o objeto y van a poder expresarse en un lenguaje apropiado a la disciplina. ¿Cómo lo haremos? Vamos a primero conocer la clasificación general de los materiales, vamos a conocer las propiedades de los materiales y el formato disponible en el mercado, vamos a observar algunas aplicaciones comunes de los materiales y por último les voy a explicar una actividad práctica independiente que ustedes van a poder hacer en sus casas y de esta manera nos vamos a asegurar de que cumplimos los aprendizajes planteados. Clasificación de los materiales. Vamos a ver 5 grandes grupos que son los metales, los polímeros, los cerámicos y los materiales compuestos. Además hay un bonus track de la madera. No vamos a revisar tipos de madera por el árbol del que vienen, sino que vamos a ver distintas maderas aglomeradas, hechas de polvo, astillas, etc. Nuestro primer grupo va a ser los metales. Las propiedades generales de los metales son su alta conductividad térmica y eléctrica, una alta resistencia a la compresión, alta resistencia a la tracción y una buena elasticidad. Dentro de estos metales tenemos el acero carbono, que es conocido como el acero estructural. Es una aleación de hierro con carbono. Sus propiedades principales es que tiene baja resistencia a la corrosión y poca resistencia al impacto a bajas temperaturas. Se utiliza en grandes estructuras como el puente que estamos viendo en la imagen, pero además en pequeños elementos como por ejemplo los alfileres y los clavos. Por otra parte tenemos el acero inoxidable, cuyas propiedades son la alta resistencia a la corrosión, una alta resistencia mecánica y una apariencia y propiedades higiénicas. Como ven, tienen mucho uso tanto en cocina como en baños. Además, se usan otros artículos como por ejemplo los electrodomésticos, tanto grandes como pequeños en el hogar, la automoción, la construcción para edificios y mobiliario urbano, la industria de la alimentación o de productos químicos y derivados del petróleo, y además se utiliza en la vestimenta, como por ejemplo en la fabricación de joyas, cadenas y aros. Las características que tiene este material se debe principalmente a que la aleación del acero en este caso es con cromo, pero también para el acero inoxidable hay muchas combinaciones que se hacen con el molibdeno y el níquel. Por otra parte tenemos el cobre. El cobre tiene como propiedad principal la alta resistencia a la corrosión, una alta conductividad eléctrica y térmica, alta plasticidad y propiedades antibacteriales. Acá tenemos un ejemplo del uso en el metro de Santiago, donde se utiliza para las barandas donde pasa mucha gente. Este material fue escogido aquí principalmente por su propiedad antibacterial, pero no solamente se le da ese uso al cobre, también tenemos la utilización en la industria de la electricidad y las telecomunicaciones, en los medios de transporte, en la ornamentación y la construcción e incluso en monedas. Una de las propiedades más llamativas también del cobre es que se puede volver a utilizar múltiples veces sin perder sus propiedades físicas ni mecánicas. El aluminio es el segundo metal que más se utiliza después del acero. Tiene como propiedades que es de baja densidad, tiene una alta resistencia a la corrosión, buena conductividad tanto eléctrica como térmica, una alta plasticidad, lo que significa que se mecaniza con facilidad, no es tóxico y no es magnético. Tiene diversos usos en construcción, por ejemplo, en donde se hacen los marcos de ventana, pero también en la industria alimentaria, como por ejemplo el caso de las latas de bebida, el conocido papel aluminio que utilizamos en la cocina
y cuando está en su estado puro se utiliza por sus propiedades ópticas para fabricar espejos domésticos e industriales, asimismo telescopios. El formato en que podemos encontrar estos metales es en láminas y planchas, perfiles, barras, alambres, tubos y piezas sólidas. Ahora vamos con los polímeros. Los polímeros, creados a partir de la unión de monómeros, tienen unas propiedades particulares que son baja densidad, baja conductividad eléctrica y térmica, flexibilidad, bajo coeficiente de fricción, resistencia a la corrosión, resistencia al impacto y además son baratos. Empezaremos con el polietileno, que es el plástico más común debido a su bajo precio y a la simplicidad que permite su fabricación. Las propiedades que tiene este material es que es translúcido, bajo costo, dureza a bajas temperaturas y ambiente, una buena flexibilidad y resistencia a la corrosión. Existe en dos formatos, baja densidad y alta densidad. Por ejemplo, el de baja densidad es la que utilizamos en las tuberías para riego, tubos, base, por ejemplo, para los pañales desechables o para bolsas, películas de agropecuaria o bolsas de todo tipo. Y cuando está en su formato de alta densidad se utiliza, por ejemplo, como vemos en la imagen, como envase para detergentes o aceite, o el envase de nuestro champú y lácteos, como cajones, por ejemplo, en donde se guardan distintos elementos de la industria alimentaria, tuberías para gas, telefonía o minería, y además juguetes. El tereftalato de polietileno, o más conocido como PET, es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Las propiedades de este material es que es transparente, pero también puede colorearse u opacarse, tiene gran resistencia al impacto y al agrietamiento, resistencia a solventes ácidos y hermético a aromas. Este material es reciclable. Sin embargo, es solamente un reciclaje mecánico, se podría decir. Este material es de alta cristalinidad y una naturaleza de sus moléculas que se llama aromática, por lo cual no se considera biodegradable y es un gran problema para el medio ambiente en la actualidad. El polipropileno tiene como características una buena resistencia química a la humedad y al calor, baja densidad y notable flexibilidad como bisagra o articulación. Se utiliza en muchas áreas, como por ejemplo el área alimenticia, en hogar, muebles, cosméticos, medicina y salud y en la industria en general. Podemos hacer, por ejemplo, packaging, textiles, tuberías. Es muy común su utilización debido a una óptima relación del costo-beneficio que provee este material. Si pudiéramos definir este material en dos palabras, sería muy importante destacar que es liviano y que es muy versátil. El poliestireno, cuando vemos estos vasos, es lo que llamamos plumavit, pero existe en distintos modos. La plumavit es el poliestireno expandido, pero también existe el poliestireno extruido o el poliestireno de alto impacto. En su formato base, las características de este material es que es fácil de procesar, es rígido, es frágil, es un gran aislante térmico y está disponible en diversas densidades. Como tiene diversos formatos, también se utiliza en diversas industrias. Muchas de ellas son en la industria alimenticia, en la industria de la aislación. También los envases de yogur están fabricados mediante este material, por ejemplo las cajas de los CD o también las Presto Barbas. Toda esta variedad de elementos pueden ser producidos ya que este material es de bajo costo y además también es muy versátil y permite distintas formas de fabricación. El polimetil metacrilato, más conocido como acrílico, tiene dos formatos principales, que son los gránulos y las placas. Los gránulos es lo que llamamos comúnmente los pellets y se puede fabricar productos u objetos mediante los pellets con el proceso de inyección o extrusión.
Con las placas podemos utilizar para fabricar el termoformado o el mecanizado. Las propiedades principales de este material es que tiene una alta transparencia, una buena resistencia química al medio ambiente, alta rigidez, una mejor resistencia al impacto que el vidrio y una gran facilidad de mecanización y moldeo. En la foto que les muestro acá es una aplicación de este material en prótesis dentales, pero además se puede utilizar en múltiples otras cosas, como por ejemplo en señalización, en mamparas separadoras, protección de maquinaria, comúnmente es aplicado a expositores, también se utiliza mucho en los acuarios y piscinas, y por qué no decirlo también en ornamentación. El poliéster insaturado. Este es un polímero, pero se trabaja mucho como material compuesto, ya que se trabaja con fibra de vidrio, con un refuerzo. Las particularidades de este material es su dureza, una buena resistencia química, un brillo excelente, una baja viscosidad antes de su catalizado. Este material tiene diversas aplicaciones, por ejemplo en aplicaciones domésticas como los interruptores, en la automoción, en la construcción de espumas aislantes como por ejemplo en los techos, en la vestimenta y en el área electrónica. El poliuretano. Las características principales es su buena resistencia térmica y química, en que es un aislante térmico y acústico, es ligero y está disponible en diversas densidades. Se utiliza en muchas industrias, algunas por ejemplo en los materiales sólidos como es la hilación, el caso de la imagen que les estoy mostrando. También se puede utilizar como espumas flexibles, de hecho en muchas maquetas también se puede utilizar. Y si nos fijamos en la cocina, esa esponja amarilla que está hecha para lavar los platos, está hecha de poliuretano. Además se utiliza como poliuretano industrial, donde las empresas la utilizan para la construcción. El caucho natural. Las propiedades son que es biodegradable, tiene baja densidad en comparación a otro elastómero. Este material se utiliza mucho en la fabricación, por ejemplo, de neumáticos y llantas, de artículos impermeables y aislantes, y últimamente ha tenido un alto apogeo en lo que es la industria textil y de la fabricación de prendas de vestir, ya que se le considera como una forma que actúa como una segunda piel. A este material también se le conoce como látex y viene de la savia de varias plantas, pero además obviamente puede ser producido sintéticamente. Tenemos el caucho de silicona. Es un material que es antiadherente y tolera un amplio rango de temperaturas y además es agradable al tacto. La utilización primordial que se le da a este elemento es para hacer moldes y por ejemplo de yeso. Esto basado en que como una de sus propiedades es la de ser antiadherente, no se pega a la forma final que se quiere conseguir. Además se utiliza mucho en la industria de los accesorios, como por ejemplo en las correas del reloj, en billeteras, carteras y estuches. Ahora vamos con los cerámicos. Los cerámicos son sólidos inorgánicos no metálicos. Se caracterizan por su dureza, el que no son combustibles, no sufren oxidación y se fracturan fácilmente ante esfuerzos de tensión y presentan además poca elasticidad. Los cerámicos en su uso inicial fueron empleados para contener alimentos o bebidas. Luego empezaron a utilizarse en moldear figuras de decoración, muchas de ellas de carácter simbólico o religioso, como por ejemplo los jarrones. Y también se emplea como material de construcción en forma, por ejemplo, de ladrillo o teja. Esto se logra porque los materiales cerámicos se han complementado con la tecnología asociada al cemento. Los materiales compuestos. Les voy a explicar rápidamente lo que son. El material compuesto se une por dos cosas principales, que son la matriz y el refuerzo. La matriz es el componente en la fase continua, que es el ligante, y el refuerzo es el componente en la fase discontinua, que es el alimento resistente. Las matrices pueden ser de origen orgánico, metálico o cerámico.
Para esta clase nos vamos a enfocar solamente en la fibra de vidrio, que puede ser la que me imagino que podrían llegar a utilizar ustedes a corto plazo. La fibra de vidrio se caracteriza por su gran resistencia a tracción, por su dureza y por ser resistente al ataque químico y además por ser flexible. Los usos de la fibra de vidrio son muy variados. Se utiliza como aislamiento acústico, como aislamiento térmico y eléctrico. También se utiliza en carrocerías de automóviles, en tablas de surf. Además también ha sido utilizada con propósitos médicos como en la construcción de férulas y también es ampliamente usada en la fabricación de tanques y silos de material compuesto. Para fabricar la fibra de vidrio es muy importante el reciclaje del vidrio. Ahora vamos a ver las maderas reconstituidas. Como les expliqué, no vamos a indagar en los tipos de madera que existen en el mercado, sino las maderas que son de fácil utilización para construir estructuras más grandes y que les pueden servir mucho para maquetas. Dentro de lo que vamos a revisar, vamos a ver madera a partir de astillas, a partir de hojuelas direccionadas, a partir de fibras y el tablero contrachapado. Dentro de las maderas que están constituidas a partir de astillas, estos son tableros formados mediante el prensado plano de las partículas de madera que son impregnadas con resina. También tenemos las maderas reconstituidas a partir de hojuelas direccionadas, como por ejemplo el OSB. Son tableros compuestos por pequeñas hojuelas unidas entre sí, también con resina. Este tablero de OSB se utiliza mucho en construcción debido a que es altamente resistente. Sin embargo, con la creatividad también se pueden crear elementos que son bonitos estéticamente, como por ejemplo la mesa. Esta madera tiene una deficiencia en el fondo porque los tratamientos superficiales que se le pueden hacer son muy limitados. Además, hay maderas reconstituidas por fibras, como lo es el MDF y el HDF. La diferencia entre estos dos es solamente su densidad, MDF siendo densidad media y HDF siendo densidad alta. Este material es comúnmente utilizado en la industria del mueble, muy utilizado por diseñadores y arquitectos. Sirve para recubrir folios, chapa de madera y hacer laminados plásticos. Lo bueno de esto es que es muy versátil y de gran utilidad para nosotros los diseñadores, ya que existe este material en distintos espesores, desde 3 hasta 30 milímetros, y además vienen en formatos de 1,5 metros más o menos por 2,40 metros. Además lo podemos utilizar en la creación, como vemos en la foto, de maquetas utilizando la cortadora láser. Para la próxima sesión les voy a hacer una pequeña sesión de cómo configurar la máquina, cómo crear los archivos para el corte con este material. El contrachapado se compone de planchas formadas por chapas de madera unidas con adhesivo, dispuestas con fibras en ángulo recto que siempre son impares. Hay distintos tipos de contrachapado. Esto es lo que comúnmente nosotros conocemos como madera terciada. Hay contrachapado estructural, hay contrachapado para la mueblería y además, al igual que el MDF, es muy versátil ya que existe en mucho espesor, por ejemplo desde los 3 milímetros hasta los 36 milímetros. Y por último, dentro del grupo de las maderas tenemos la madera laminada, que es formada por la superposición de varias láminas delgaditas y gruesas de madera unidas por un adhesivo. Lo importante de este material es que, a pesar que es un poco más complejo de utilizar que el resto, se pueden crear diversas formas, ángulos rectos, curvas, pero en general piezas de muy buena terminación. Tiene un alto uso arquitectónico y estructural como en la mueblería. Esperando que hayan entendido o que les haya quedado un poco más claro el panorama con respecto a los materiales, ahora voy a hablarles de la práctica independiente. La actividad consiste básicamente en escoger dos de estos objetos que salen acá y proponer materiales a utilizarse en su producción. Lo importante es que ustedes me justifiquen por qué escogieron ese material. Por último,
cerrando esta sesión, les quiero recordar que envíen su actividad a mi correo Oviedcursos para recibir retroalimentación. Cualquier duda yo les voy a responder. Y además les voy a enviar un vocabulario con todos los términos que pudieran costarle un poco más de comprender acá. Cosas como por ejemplo qué es la tracción, qué es la corrosión. De esa forma ustedes van a poder comprender mejor este video. Además les recuerdo que las decisiones de diseño que ustedes tomen siempre deben estar fundamentadas con datos como los entregados en esta clase. El material siempre se debe adaptar a las exigencias de uso o también de contexto de ese objeto. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.